Buenos días, iglesia. Dios les bendiga. Esperando en Dios que todos hayan pues amanecido bien, con salud, que se hayan levantado con gozo en su corazón, con el deseo de seguir adelante en la vida, de seguir paso a paso, pues a pesar de toda esta situación, de las noticias que día con día nos dan tan alarmantes de contagios y cosas como esas, ¿no? Y esto desafortunadamente, pues hoy que está pegando más a los jóvenes, que fueron los más renuentes en quererse cuidar, el quererse proteger. No les importó en realidad que en sus casas, sus familias fueran los más propensos a esa enfermedad, ¿no? Del contagio, pero bueno, así son las cosas. Hoy los hospitales están llenos, pero si nosotros nos cuidamos, si nosotros nos protegemos tal como nos lo están diciendo, las cosas van a estar bien. Y entre más vacunados y entre más gente consciente haya de cuidarse, pues más va a ir bajando este contagio. Ok, y pues saludo a todos. Nelly, muy buenos días. Guadalupe Lupita Merino, muy buenos días. Jorge Rivera, Dios te bendiga, muy buenos días. Sandy, ya está con nosotros. Alberto Rivera también, Dios les bendiga. Qué bueno tenerlos aquí, que con entusiasmo temprano se conecten para poder escuchar la palabra de Dios. Y esperando pues, Gaby, buenos días, Dios te bendiga. Esperando que se conecten más, ¿no? Que todos tengamos hambre de poder escuchar la palabra de Dios. Aunque muchos piensen que la palabra a veces es repetitiva o que el pastor repite mucho un tema, Pablo lo dice y lo mencionamos en la prédica pasada, no me es necesario repetirles continuamente y con llanto, ¿no? Con dolor, porque no entendemos, porque no captamos. Y pues tenemos, Luisito, Dios te bendiga, hijo, muy buenos días. No captamos verdaderamente qué es lo que el Señor nos quiere enseñar. Entonces, hermanos, debemos de ser pacientes, conscientes de lo que el Señor quiere darnos. Y aunque creamos, ¿no? de que ya sabemos, que ya estamos empapados en el tema, no es cierto. Con humildad escuchemos y el Señor siempre nos va a dar algo nuevo, nos va a instruir, ¿no? Y así es que seamos pacientes, seamos humildes sobre todo, para que podamos, hermanos, aprender y estar unidos, estar juntos todos como iglesia. Quiero contarles que el día de ayer con un hermano fuimos a ver el lugar donde pues vamos ya a iniciar nuestros cultos presenciales, si Dios nos lo permite. Moisés, muy buenos días. Moisés Guzmán, buenos días. Donde vamos a comenzar ya nuestros cultos presenciales los días domingos a las 10 de la mañana. El lugar es un salón de eventos infantiles, pero está adecuado para lo que queremos. Tiene suficiente espacio para la sana distancia. Vamos a poner pues lo que son los protocolos. Rolando, muy buenos días. Dios te bendiga. Los protocolos para poder asistir, ¿no? Y va a asistir pues quien así lo desee. Pero pues por lo pronto, hermanos, seguimos hoy por este medio y le repito, es con humildad escuchar la palabra, la que el Señor nos tiene. Les decía, muchas veces podemos creer que lo que el pastor nos está... Priscila, muy buenos días, Dios te bendiga. Creemos que es repetitivo, ¿no? Y que el pastor nos está... No, hermano, sé humilde, escucha la palabra, que el Señor tiene algo que enseñarte. Mire, desgraciadamente me he dado cuenta que quienes se conectan para que veamos que ahí están y dejan el teléfono y no escuchan la prédica. No les interesa, desprecian lo que el Señor les pueda llegar a ofrecer. Marisela, muy buenos días, que les pueda llegar a ofrecer a través de su palabra. Entonces, hermanos,
cuando nosotros despreciamos la palabra del Señor, sea lo que sea, repetida o no, creemos que es el mismo tema, es el enemigo haciéndonos que no lo escuchemos porque no quiere que entendamos. Por mucho que sepas, por muy erudito que creas ser en el tema, algo te quiere enseñar el Señor. No seamos egoístas ni mal educados, conectándonos y luego, pues no me gusta, es el mismo tema, de eso ya nos habló. Sí, pero no te lo has aprendido. Y seguro estoy de todo lo que te voy a hablar. Hoy vamos a desglosar del capítulo 1 al 8, los puntos importantes, o sea, una síntesis, vamos a tocar una síntesis de cada uno de los capítulos para que nos lleven al resumen de lo que es el 9 al 11, para arrancar ese mismo día con el capítulo 12, que ya es otro tema en la carta, pero hermanos, con humildad, escuchemos la palabra con atención. No porque estamos en casa, dejemos ahí el teléfono sonando o la prédica corriendo y tú riendo o viendo otra cosa o distrayéndote. Eso no es compromiso con Dios. El compromiso con Dios, hermano, es estar atento a la palabra y decir, de esto ya lo escuché 100 veces, pero seguro estoy que hoy el Señor me va a hablar algo nuevo. Sé humilde. Sé humilde y entrégate al Señor. No, mira, yo desafortunadamente a través de algunas formas me doy cuenta cuando la gente no escuchó la predicación. Cuando la gente nada más se conectó, y digo, decisión de cada quien, yo nada más estoy haciendo conciencia y tú decides, ¿no? Muchas veces después dicen, oye, ¿por qué el pastor no esto? Porque se da cuenta uno quién es la persona y qué es lo que está haciendo. Entonces dice, no tiene caso uno esforzarse o invertir tiempo en esta persona. Entonces, hermanos, seamos humildes y pues escuchemos la palabra del Señor. Amén. Hoy les decía, vamos a hablar de esos temas de los capítulos del 1 al 8, para que podamos recordar un poco y la importancia de esto, por qué lo hago, y así me lo puso el Señor en el corazón. ¿Por qué lo hago? Porque debemos de recordar bien lo que hemos estudiado, que no nos pase por encima de la cabeza, pasando la prédica, ya se nos olvidó. Porque tal vez sí pusimos atención, pero es muy fácil que se nos vayan las cosas. Y en casa nos distraemos muy fácilmente con cualquier cosa y menos nos vamos a acordar de lo que se predicó. ¿Y cuál es la idea de leer, estudiar y predicar la palabra? Aprenderla. Y allá habiéndola aprendido, pues practicarla. Pero ¿cómo voy a practicar algo que no sé qué es? ¿Me explico? Entonces, hermanos, vamos a poner atención el día de hoy a la palabra. Y vamos a hacer una remembranza, ¿sí?, de todos estos capítulos. Ahora, en el capítulo 1, hermanos, recordemos que nosotros vimos al principio de este capítulo el saludo de Pablo a la iglesia en Roma. Un saludo a esta gente, a esta iglesia que está compuesta por judíos y gentiles, donde había una división entre ellos por creencias de derecho. Porque los judíos creían que ellos eran los únicos con el derecho de obtener este evangelio, porque eran los únicos que podían ser salvos, y los demás eran pecadores, eran paganos, eran gente que no habían sido elegidos, no habían sido escogidos, y por esa razón ellos no tenían derecho a la salvación, al evangelio. Y pues todo esto era por la falta del conocimiento del evangelio. Aquí Pablo nos explica, desde el capítulo 1 y en todo Romanos, nos explica lo que motiva, pero sobre todo aquí en el 1, nos explica, dándole palabra en ese tiempo a los judíos, nos explica el motivo a predicar el evangelio con esa pasión con que él lo hace y con la dedicación que se entrega. Hermanos, yo preparo un sermón con mucha pasión, con mucha dedicación, como todo pastor. Seguro estoy como todo predicador, pero aquel que predica la palabra debe estar dispuesto a escucharla también, ¿sí? Y nosotros somos predicadores, todo lo de la palabra. Somos predicadores de la palabra, ¿por qué? Porque como cristianos llevamos
ese testimonio, llevamos esa palabra que ha dado vida en nosotros a Jesucristo. Entonces, en ese tiempo Pablo les está explicando por qué él predica con tanta pasión y dedicación el deseo de visitar Roma, ¿sí? Porque dice, yo predico con pasión, con entusiasmo, y además tengo ese gran deseo de visitar Roma, porque él sabe que tiene una deuda con la humanidad. Él, cuando Jesucristo lo confronta, cuando se topa con Jesucristo, él adquiere un compromiso cuando Cristo le hace el llamado. Y él de esta manera lo acepta y sabe que tiene ya con esto una deuda con la humanidad. Hermanos, cuando a mí me llamó Jesucristo a sus pies, a salvación, y me hizo un llamado, yo sabía que adquiría un compromiso con él. Yo estaba siendo heredero del evangelio, me estaba dejando él un legado. Perdón, es que no le puse aquí silencio a esto y no quiero que vaya a sonar. Entonces yo adquirí un compromiso con el Señor en ese momento y empecé a darme cuenta que yo había adquirido una deuda con la humanidad, porque el Señor me había dado algo que yo tenía que llevar. Yo lo acepté. Cuando yo acepté el evangelio y yo sabía que tenía que llevarlo, esa ya era una deuda que yo tengo de estar llevando eso que el Señor me confirió, que el Señor me dio. Entonces, Pablo sabía esto y les declara que él tiene una deuda con la humanidad, así como hoy nosotros la tenemos. Y este es de llevarle el evangelio a todos. Algo que Dios le había confiado, algo que Dios nos ha confiado a nosotros. Fíjate, dice Romanos 1:14, a griegos y a no griegos, a sabios y no sabios, soy deudor. Soy deudor. Yo soy deudor con la humanidad. Y así vea la falta de interés de mucha gente, vea la irresponsabilidad de mucha gente, así vea el egoísmo de algunos, el mentir a través de creer que tenemos esa pasión o que amamos al Señor o la palabra. Yo tengo esa deuda y la voy a cumplir, porque la deuda me la dio el Señor y a quien le voy a entregar cuentas es a Él. Yo tengo la deuda, el compromiso de llevarlos, pero la deuda verdaderamente es con el Señor de cumplir este compromiso. Y por eso lo seguiré haciendo, ¿sí? Entonces, y ese es el deber y el compromiso de cada uno de nosotros. Ese compromiso, esa deuda que nosotros hemos adquirido. Ahora, con esto nos habla de que todo aquel que ha recibido esa dádiva de salvación y la vida eterna tiene la obligación de llevar a otros la salvación. Eso es lo que nos está hablando con esto. Y Pablo nos enseña que el evangelio es la única cura para la enfermedad mortal del pecado. El evangelio es la única cura. ¿Qué es? El evangelio es practicar esa palabra, esa enseñanza de Jesucristo, ¿sí? Y llevarla a la humanidad. Cuando yo me dedico a servir, cuando yo me dedico a predicar, cuando yo me dedico a evangelizar, ¿sí? Estoy sanando mi vida. Estoy cada vez alejándome más y más del pecado. Por eso muchas veces podemos decir como cristianos, ¿por qué no puedo dejar de pecar? ¿Por qué no puedo dejar de... ¿Por qué no estás practicando? Porque no estás sirviendo, porque no estás llevando ese evangelio. Mientras más te dedicas a servir al Señor, mientras más te dedicas a llevar el evangelio, mientras más compromiso tengas de escuchar la palabra, más el pecado se va a ir de ti. Y menos va a haber la tentación, pero no va a dejar de existir. Pero cuando llegue la tentación, todo este compromiso que tú te has tomado y estás cumpliendo va a hacer que rechaces el pecado y cada día va a ser menor. Entonces sabemos, Pablo nos enseña ahí que esta es la cura para esa enfermedad del pecado que trae muerte. Para ellos, por ellos, a ellos les hace saber la necesidad y nos las hace saber hoy a nosotros, ¿sí? Y el deseo de llevarles, les hace saber el deseo de llevarles el evangelio. Nos está haciendo saber a nosotros el deseo de que conozcamos y aprendamos la palabra.
de que la practiquemos, de que la redarguyemos. Mira, como la vaca empieza a comer y traga y otra vez empieza a rumiar, creo que se llama rumiar este asunto, cuando regresa a la comida, y así nosotros debemos de regresar cada día al Evangelio, volverlo a tragar, volverlo a estudiar. O sea, hermanos, leer una vez la palabra o creer que ya sé que Cristo vino, murió por nosotros, fue crucificado, al tercer día resucitó y lo vio María Magdalena cuando salió y Pedro y bla, bla. No, eso es conocer la historia, pero no la estamos practicando. Una cosa es saber hablar de la palabra y otra cosa es que yo la practique y haya humildad en mi corazón. Por eso debemos de tener esta paciencia, de poder tener el tiempo dedicado al Señor para aprender. Mira, dice en Romanos 1:15. Acuerden que estoy hablando del capítulo 1. Por eso estoy tan ansioso de anunciarles el Evangelio también a ustedes que viven en Roma. Por eso es el deseo de anunciarles el Evangelio. El Evangelio, la doctrina verdadera, para que la practiques, para que la vivas, no para que la desprecies. Cuando tú te conectas a este aparato, porque desgraciadamente estamos en casa, encerrados, que espero que este domingo que viene de hoy en 8 ya tengamos esas predicaciones presenciales, ya está todo, pues te distraes. El pastor va a hablar otra vez de lo mismo. Mejor no te conectes para no propagar tu mentira, tu hipocresía. Porque no es contra el pastor, no es contra la predicación, es contra Dios. Es a Dios a quien le estás mintiendo, es con Dios con quien estás jugando. No, hermanos, seamos humildes. Cada día vamos a aprender. Un versículo podemos repetirlo 1000 veces y siempre nos va a dar una enseñanza diferente. Si el Señor nos hubiera explicado lo que cada versículo significa escrito en la Biblia, dice que no cabrían los libros en el mundo que se hubieran tenido que escribir. Entonces, hermanos, yo solo sé que no sé nada, decía por ahí aquel. Yo solo sé que no sé. Yo necesito aprender más. Por eso es importante. Entonces, por eso dice, estoy tan ansioso de anunciarles el Evangelio, para que todos lo conozcamos, para que todos sepamos realmente lo que el Señor nos quiere decir. Y que si uno de nosotros no está haciendo esto de anunciar el Evangelio, es porque el Evangelio no le está importando. Es que ya le hablé a... No. Es muy diferente a entregar tu vida, tu corazón. No de que solo tengas el tiempo que te sobra para Dios. No, el tiempo es todo para Él. Pastor, ¿usted por qué? No, hermano, yo he dejado compromisos sociales, he dejado trabajo, he dejado muchas cosas para servirle al Señor. Y muchos de ustedes les consta. Entonces, hermanos, nosotros no debemos de medirle el tiempo a Dios. A Dios se le da todo o no se le da nada. Porque Él no te exige mucho, Él te exige todo. Él te exige todo. Eso cuando tú lo amas, cuando le quieres seguir, cuando le quieres servir. Y eso es lo que nos enseña Pablo. Mira, Romanos 1:16. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para que todos los que crean alcancen la salvación. Los judíos en primer lugar, pero también los que no lo son. Esa es mi deuda con la iglesia, con la humanidad, de llevar el Evangelio. ¿Sí? En este capítulo 1 del versículo 18 al 32 nos habla de la culpabilidad del hombre en cuanto a la idolatría y el pecado en la carne. Ya no lo voy a leer por cuestiones de tiempo, pero hermano, con esto que te estoy explicando, lee nuevamente los capítulos de Romanos, lee uno diario. Lo vas a leer en muy poco tiempo y con lo que estamos ahorita leyendo y con lo que hemos venido predicando, vas a entender mucho mejor esta carta a los romanos y te va a ayudar a salvar tu vida. Te va a ayudar a vivir mucho mejor, te va a ayudar a vivir en paz, en gozo. No va a haber tribulación que te tumbe, no va a haber tribulación que te detenga en el avance y ver el gozo de la vida. Tienes que seguir. Mira, en el capítulo 2, vamos a pasar al otro capítulo.
Pablo empieza hablando del justo juicio de Dios o su justicia divina para que nadie se jacte de su rectitud para juzgar a otros. Ay, es que esto, es que... No, hermano, no podemos juzgar que aquel peca más, que aquel es esto, que aquel es... No, porque entonces estamos tomando el papel de Dios. Por eso en ese capítulo 2, Pablo les dice que no se jacten de su rectitud para juzgar a otros. Fíjate lo que dice Romanos del 1 al 3. Por eso no tienes disculpa. Tú que juzgas a otros, no importa quién seas. Al juzgar a otros, te condenas a ti mismo, pues haces precisamente lo mismo que haces con ellos. Y yo ahorita, hermano, no te juzgo si no quieres escuchar. Yo no te juzgo si te quieres conectar. Yo te estoy haciendo conciencia de lo que estás haciendo. Si tú deseas hacerlo, hazlo. Como hoy, si el Señor ya nos bendice, ayer estuve yo ahí donde la persona que nos va a rentar, estuvimos viendo con un hermano que se dio el tiempo para poder acompañarme, y porque no es trabajo nada más del pastor, es trabajo de la iglesia. Sí, y este hermano me acompañó, ya arreglamos todo, y si Dios nos lo permite, ya estaremos presencialmente el próximo domingo. A las 10 empezaremos. Habrán protocolos. Y el que quiera ir va a ir. Y el que no se quedará en su casa nos va a seguir por los medios. Está bien. Porque no ha sido vacunado, porque tiene miedo a salir. Pero dices, tienes miedo a salir y todo el día andas en la calle, ¿no? Pero para la iglesia sí no. Pero eso yo no lo voy a considerar porque esa es decisión de cada quien, yo no te puedo obligar. Hoy he comprendido que lo que yo tengo que hacer es llevarte la palabra. Tú decides si la tomas o no. Tú decides si la aceptas, la desechas, la aprovechas o no. Esto va a ser decisión y a lo mejor es válido decir, mira, yo no voy porque no tengo a quién dejar a mi hijo, porque yo no quisiera que llevaran niños. No quiero que lleven niños porque ahorita son los propensos. Los jóvenes pues son los que mejor se cuidan porque ya tienen conciencia, pueden estar sentados y todo. Pero un niño no, un niño va a andar corriendo y corre riesgo. Entonces, hermanos, pues el que decida asistir, va a asistir. Por eso Romanos 2 del 1 al 3, por eso no tienes disculpa tú que juzgas a otros. No importa quién seas, al juzgar a otros, te condenas a ti mismo. Cuando juzgas a otros, te condenas a ti mismo. Pues haces precisamente lo mismo que hacen ellos. Dice el 2, pero sabemos que Dios juzga conforme a la verdad. Dios sabe lo que estás haciendo. La bronca no es con la iglesia, no es con el pastor. El problema es con Dios. Porque dice el 2, pero sabemos que Dios juzga conforme a la verdad, conforme a tu comportamiento, porque la verdad te enseña qué hacer y cómo estar. Y la mentira no es parte de la palabra. Entonces Dios juzga conforme a la verdad cuando condena a los que así se portan. En cuanto a ti que juzgas a otros y haces lo mismo que ellos, no creas que vas a escapar de la condenación de Dios. Ahí le está hablando a un judío, ¿sí? Le está hablando a un cristiano. Es palabra de enseñanza, palabra de sabiduría que nosotros debemos de practicar. Les enseña que ellos que viven conforme a la ley le exigen a los demás, pero no la practican. Y así somos muchos. Queremos que nos sigan, queremos que hagan esto, queremos que aquello, predicamos la palabra, queremos que la hagan. Pero nosotros, imagínate qué mal sería. Yo quiero que todos me vean. Yo soy el pastor y quiero que todos se conecten. Pero cuando los predicadores de la iglesia empiezan a predicar, yo no la veo. Y sin embargo, hermanos, yo he mostrado, soy el primerito en conectarme, en saludar, que vean que ahí estoy y escucho la palabra, ¿sí? Porque si a mí me preguntan, yo la contesto. Porque sé de lo que hablaste. ¿Por qué? Porque yo respeto la palabra, respeto al que me está dando vida. Pero ahorita pues hay muchos pretextos. Es que se me fue el internet, es que el teléfono es que... Hermano, tenemos de tener cuidado. Mira, sigue diciendo
Romanos 2. Pero sabemos que Dios juzga conforme a la verdad cuando condena a los que así se portan. En cuanto a ti que juzgas a otros y haces lo mismo que ellos, no creas que vas a escapar de la condenación de Dios. Les está señalando que viven conforme a la ley, le exigen pero no la practican. Romanos 2, 21 al 23. Tú, pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. ¡Wow! Es una palabra que te está enseñando y te está confrontando. Te dice, ¿de dónde tanta hipocresía, hermanito? ¿De dónde tanta mentira? Si el que te estás mintiendo eres tú solo. Tu comportamiento, tu vida, tus acciones, tus actitudes, tu compromiso no te permiten ver verdaderamente lo que tú predicas. Por eso dice, pues tú que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas, dice el 22. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Y el adulterio no viene solamente el adulterio en un matrimonio, en una pareja. Adulteras la palabra, adulteras con Dios, con la iglesia, con la autoridad espiritual que Dios te ha dado. Estás adulterando. Por eso, hermanos, no adulteremos contra la iglesia. O frío o caliente, tibio no, porque te va a vomitar. La palabra lo dice muy claro. Tú que dices que no has de adulterar, adulteras. Tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegio. ¿Qué quiere decir? Que cambias tu tiempo por tu tiempo en cosas paganas, en dioses, en lugar del tiempo para Dios. Este es tiempo de Dios. No para dormir, no para cotorrear, no para distraerte, no para estar en la cocina, No, hermano. No dudo que haya hermanos que están viendo la predicación en el teléfono y la tele prendida. Estás adulterando. Esto, hermanos, es donde debemos de ver la palabra como es. Porque si no cometemos sacrilegio, dice el 23, tú que te jactas de la ley o del evangelio, con infracción de la ley o infracción del evangelio, le estoy aumentando palabras al versículo, ¿sí? Con infracción de la ley, deshonras a Dios. Romano nos habló de todo esto, en todo lo que yo les leí en este tiempo de Romanos. ¿Sí te acuerdas? ¿Sí te lo grabaste? ¿Sí estás consciente? ¿Sí lo has practicado? Porque dejamos pasar de noche a la predicación. Porque no le damos verdaderamente la importancia a la palabra. El tiempo del Señor es siéntate, yo me siento en la sala, agarro mi teléfono o lo conecto a la pantalla y ahí veo la predicación de quien esté predicando. Porque yo respeto a Dios, yo respeto su palabra, yo respeto lo que el Señor le ha dado en su mente. Porque Él merece mi respeto. Por eso le doy su tiempo, hermano. Por eso dice, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Qué rico té. Jengibre con cúrcuma. Y wow, te calienta la gargantita rica. Entonces, hermanos, sí me he explicado. Espero que sí, y que podamos ir comprendiendo de todo lo que hablamos en todos estos capítulos. Ahora, en el capítulo 3, desmiente ese engaño que tiene el judío, de pensar que por ser judío es justificado y salvo automáticamente sin tener que esforzarse. Sí, estamos hablando del capítulo 3. Él cree que ya yo soy judío, soy el pueblo elegido, viva como viva, yo ya la brinqué. Yo ya soy cristiano, yo ya hago esto, yo hago lo otro, yo sirvo aquí, yo sirvo allá, No, así no es como nos ganamos realmente el reconocimiento de Dios. Porque no me importa el reconocimiento de la gente, a mí me importa el reconocimiento de Dios. Dice Romanos 3 del 1 al 2. ¿Qué ventaja tiene pues el judío o el cristiano? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? ¿De qué aprovecha haber aceptado a Cristo y ser judío? Dice el 2, mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que le ha sido confiada la palabra de Dios.
Lo primero que esto tiene es que se te ha sido confiada la vida, la salvación, la palabra del Señor. Mira, aquí les está aclarando Pablo, ¿sí?, de ser el pueblo de Dios, el compromiso que tienen. Que al ser hijos de Dios se nos ha confiado ese mensaje de vida que hay que propagar. O sea, esta palabra es la revelación de quién eres el día de hoy. No solo es leer Romanos, es el libro, híjole, culminante del Evangelio, donde te da toda la sana doctrina, donde si tú la practicas y la vives y la comprendes, hermano, es ahí la necesidad de estar repitiendo y de haber hecho compresión de estos capítulos. Porque dice el 2, de mucho sirve ser elegido, ser hijo de Dios, ser cristiano, en todas maneras. Primero, ciertamente que le ha sido confiada la palabra, ha sido escogido, ha sido apartado y ungido con el Espíritu para que lleves esa palabra de Dios. Aquí les está aclarando ese compromiso que adquirimos al haber aceptado a Cristo. Y no creer que somos cristianos y ya en la iglesia y nos tienen que hasta poner alfombra roja cuando llegamos. Si el problema, pues no tienes que agradar a nadie, es contigo mismo. Mira, aquí les enseña que hay que propagar ese compromiso, ese evangelio, llevar vida a los demás. Y que pertenecer a un pueblo o religión no hace justo a nadie, ni le da la salvación, no hace justo al ser humano. Ante los ojos de Dios, todos somos iguales, todos. No hay una mejor persona que otra, o no hay una persona que Dios ame más que a otros. Con el simple hecho, hermano, de compararnos con los demás, que yo soy mejor, yo no necesito escuchar esto, con eso ya estoy pecando, porque es soberbia. No, yo ya no, pues yo esto. No, hermano, yo soy mejor es que aquel hace esto, es que aquel. No. Eso es compararnos, eso es pecado. No podemos estar juzgando. Mira, Romanos 3:9 dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, se contesta Pablo él mismo a esta pregunta retórica, dándoles a entender a ellos realmente qué es lo que prácticamente están pensando, o por si lo estuvieran pensando. ¿Somos nosotros mejores que ellos? Y Pablo, recuerden, es judío, por eso se incluye, ¿sí?, en el todo. En ninguna manera, dice, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, todos están bajo pecado. Todos, dice el 10, como está escrito, no hay justo, ni aún uno. La palabra es clara, y si nosotros la comprendemos, hermanos, yo, a pesar de los años que pueda tener en el cristianismo, de los estudios que pude haber tenido en el instituto, a pesar de las veces que pude haber leído la Biblia, hermanos, yo hoy que estoy preparando esto, a mí me ha enseñado mucho. Yo he aprendido, he empezado a practicar más y me ha dado vida. Me ha dado una forma el Señor me ha preparado para los golpes que venían. Los he recibido y me he mantenido firme. Porque esto me ha dado fortaleza. Esto me da esperanza. Mira, aquí nos enseña que no solo aquí nos enseña que solamente por la fe en Cristo seremos justificados. Porque en el anterior todos somos pecadores. No hay ni uno justo. Pero que solamente por la fe en Cristo seremos justificados por Dios. No hay otro camino a la salvación. Mira, Romanos 3:22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos, porque no hay diferencias. Es para todos, no importa quién sea. Y esto es la síntesis de lo que es el capítulo 3. Ahora, el capítulo 4 nos dice, nos da la ilustración, fíjate,
aquí en el capítulo 4 nos está dando la ilustración con el ejemplo de Abraham, ¿se acuerdan? De cómo Abraham fue justificado por la fe, no por la práctica de la ley, ni mucho menos. Y de ahí viene toda la enseñanza. Entonces, aquí nos enseña que él fue justificado por la fe y por medio de esta herencia. Todo el que creyera, por medio de la herencia que Abraham nos deja en la fe, todo el que creyera a Dios sería salvo. A partir de Abraham, con el hecho de haber creído, el haber tenido fe, Dios lo justifica. Y empieza a propagar la fe en Dios. De ahí viene con Jacob y se viene todo hasta el Señor Jesucristo, que nos lo vienen anunciando los grandes y menores, los profetas mayores y menores de la Biblia. Nos vienen hablando los salmos de todo lo que es la llegada de Jesucristo, para ser justificados por el creer, por la fe, ¿sí? Entonces, hermanos, nos ilustra con ese ejemplo de Abraham, ¿sí? De que esa herencia que él nos dejó, con ellos seremos justificados nosotros y que seríamos salvos al creer, al tener fe en Jesucristo. Y en ese momento, en Roma, ¿sí? En ese momento que Pablo está mandando esta carta en Roma, Dios les pedía que tuvieran fe y creyeran en Cristo. Por eso dice Pablo, yo soy deudor con judíos, con paganos, con todo mundo, porque debo de llevarles este mensaje de vida. Entonces aquí les está diciendo él que tuvieran fe y creyeran en Cristo. Es lo que Dios, Padre, Jehová, les viene enseñando a través del Antiguo Testamento para llegar el día en que Jesucristo entrara en su ministerio. Pero a los suyos vino y los suyos lo despreciaron. Híjole, qué tremenda cosa, ¿no? Y es lo mismo que nos pide hoy. Solo eso, que creamos en Cristo, que tengamos fe en Él, que le obedezcamos y llevemos esa deuda, cumplirla con la humanidad. Mira, Romanos 4:3 dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Tengamos fe en el Señor, creámosle, hagamos lo que tenemos que hacer. Porque es nuestro compromiso, es la deuda que tenemos con la humanidad, porque nosotros decidimos aceptarlo. Él nos buscó, Él nos llamó, nosotros decidimos ir. Y muchos llegan con la idea de que llegando a los pies de Jesucristo van a encontrar, todo. Ya no va a faltar la comida y van a aparecer peces y panes. Sí, por la fe que tú tienes, el Señor jamás te dejará sin comida. Pero Él vino a salvar al enfermo del alma, del espíritu, a dar de comer su vida, su cuerpo, que es su palabra, para que todos pudiéramos preparar ese camino en santidad y llegar a la vida eterna, donde ya no habrá nada de qué preocuparnos. Eso es lo que nos está enseñando. Ahora, en el capítulo 5 nos habla del resultado de la justificación por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Veamos Romanos 5, versículo 1 y 2. Puesto que Dios ya nos ha hecho justos, gracias a la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. De esto se trata, que haya paz en tu vida. Que no vivas agobiado, que no vivas desesperado, que no vivas, hermano, con tanta... Pero si no tengo para comer, arrodíllate y dile a Dios que te dé fuerza para aguantar el hambre. Él sabrá por qué no te está haciendo comer, para que te bajen los triglicéridos, colesterol, el azúcar. Él sabrá por qué. O porque tienes que aprender a través del hambre a depender de Él y creer en Él, en que Él te va a proveer. Él sabrá. Yo no trato de entender. Cuando el Señor me pedía que renunciara a mi trabajo hace 11, 12, 13 años, ya ni me acuerdo de lo que tengo sirviendo al Señor. Cuando me corrieron del trabajo, yo decía, ¿por qué? Pues yo era esto, yo era aquello, y me corrieron. Luego entendí que era el Señor el que había movido sus hilos. Luego a los 2, 3 meses me llamaron de la empresa para que regresara a trabajar, que se habían equivocado. No, les dije que no.
Porque el Señor me dijo, ¿ya me vas a traicionar? Le dije, no. ¿Y sabes qué, hermano? En ese momento que me llamaron a regresar a trabajar, no había una salchicha en el refrigerador, no había un yogur. La familia tenía hambre. Y muchos podrían haber dicho, ya, deja tu Dios, déjate de babosadas, deja de tonterías, déjate de esto y vente a trabajar, hombre. Mira, tu familia sin comer, tienes deudas que pagar. ¿Y sabes qué? Mi familia me apoyó, me dio las manos, me dijo, vamos a arrodillarnos y vamos a orar. En ese momento yo lloraba y le decía, Señor, si no he de comer, no como, pero que mi familia no quiero verla sufrir. Ayúdanos, Padre. Provéenos el alimento. Y de repente tocan la puerta, oye, mira, fíjate que hicimos mucho pozole y les trajimos, ojalá no se ofendan. No, hombre, acabo de estar orando por alimento, dámelo. Me regalaban bolsas así, bolsas transparentes de frijoles. Mire, sé que no tiene para comer. Si no se ofende, le quiero regalar esto. ¿Sabes qué, hermano? Tienes que confiar en Dios. Pero ya nada más me queda un peso en la bolsa. Híjole, ¿qué voy a hacer? Confía, híncate y dile, Señor, ¿qué me quieres mostrar? Esto, hermanos, es lo que se trata. El tiempo es del Señor y la decisión es de Él. Mira, dice el versículo 2 de Romanos 5. Pues por Cristo hemos podido acercarnos a Dios por medio de la fe, para gozar de su favor y estamos firmes, pase lo que pase. Estamos firmes y nos gloriamos con la esperanza de tener parte en la gloria de Dios. Amén. Esto es lo que nos ha enseñado Romanos en este tiempo. ¿Sí te acuerdas? ¿Sí te lo grabaste? ¿Sí lo has estudiado? ¿Sí estás consciente que predicamos de esto? O nada, ya me lo sé. Va a hablar de lo mismo de Romanos. Ya lo leí. ¿Lo apago o le bajo volumen y prendo la tele? Dios nos quiere hablar. Y Dios nos va a repetir si es necesario. Por eso Pablo le dice a los judíos, me es necesario repetirles cuantas veces sea con lágrimas. De ver que no entienden. De ver que no comprenden. Y además, Pablo nos está ilustrando con la explicación de por dónde entró el pecado en este capítulo 5. Donde entró el pecado al hombre y la muerte espiritual a través de un solo hombre, Adán. Pero también nos da la ilustración de cómo Dios concedió por gracia la justificación al hombre para el que quiera hacer la suya. Dijo, ahí está, tú tómala. Ah, ya la tomé, me la llevo. No, trabájala. Trabájala. No seas como el que le dieron los talentos. A uno 10, a otro 5, a otro 2, y el de los 2 lo quiso, lo escondió para que no se pierda. No, hermano, trabájala, prodúcela, reprodúcela, llévala, lleva vida. Pero primero que haya vida en ti. Y esto va a ser a través del trabajo, esto va a ser a través de tu esfuerzo, de tu amor y tu entrega al Señor. ¿Sí? Por eso dice en Romanos 2, pues por Cristo hemos podido acercarnos a Dios por medio de la fe, para gozar de su favor, y estamos firmes y nos gloriamos con la esperanza de tener parte en la gloria de Dios. Amén. Y además, hermanos, nos está ilustrando con la explicación de por dónde entró ese pecado en este capítulo. Ya dije, por Adán, que es por un solo hombre, pero también nos da la ilustración de cómo Dios concedió por gracia la justificación al hombre, al que la quisiera hacer suya. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado a la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto otros pecaron. Por cuanto todos pecaron. Y dice Romanos 5:21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. De eso nos habla el capítulo 5, nos está ilustrando de todo lo que es la justificación, de cómo entró el pecado, de por qué nosotros somos herederos, ¿sí?, de ese pecado que es la desobediencia, pero por medio de Cristo hemos sido salvos y podemos vivir en paz hasta el día que el Señor nos llame a su presencia. Esto
quiere decir, hermanos, que hemos muerto al pecado, según lo que nos explica aquí en este capítulo 5, estos versículos que les leí, el 12 y el 21. Que hemos muerto al pecado y nacido de nuevo para vida eterna. Pero les aclara también que debemos de cuidar esta nueva vida de salvación. Debemos de cuidarla, no esconderla, ni ponerla ahí como un trofeo en una cajita de cristal. No, debemos de cuidarla siendo luz al mundo, practicando la palabra, el evangelio, escuchando con atención lo que me quiere enseñar. Híjole, es que ya me pegó, mejor lo dejo. No, pues que te pegue, porque eso es lo que el Señor quiere. A través del dolor, la conciencia, puedas crecer y trascender y dejar. Esto es lo que Él quiere. Hemos muerto al pecado y nacido de nuevo para vida eterna. Pero les aclara que debemos de cuidar esa nueva vida de salvación recibida por Cristo, recibido por gracia, y no seguir pecando, según para que abunde la gracia. Entre mayor pecado, mayor gracia, ¿no? Para que el Señor pues se gloríe ahí de darnos gracia y que se vanaglorie, yo les doy mucho. No, mira. Por ello les aclara en el capítulo 6, ya pasamos al capítulo 6, en Romanos 6, 1, 2, les dice: ¿qué diremos entonces? ¿Vamos a seguir pecando para que Dios se muestre aún más bondadoso? Claro que no. Nosotros ya hemos muerto respecto al pecado. ¿Cómo pues podremos seguir viviendo en pecado? O sea, Pablo les aclara, nos enseña de que debemos de vivir una vida en santidad, una vida en rectitud hacia la meta. Nos aclara que habiendo sido justificados por la fe y liberados de la esclavitud del pecado, hoy vivimos bajo la justicia divina, o sea, vivimos bajo la palabra, vivir en la verdad por medio del Evangelio de Cristo, para ser merecedores de esa vida eterna que Él nos ofrece. Esta es la doctrina y esa es la enseñanza que Pablo nos está dando a través de esta carta, que no sé si le hemos puesto atención. Por eso es importante volver a verlo. Mira, dice el capítulo 6, del 20 al 23. Porque cuando eras esclavos del pecado, eras libres se me va ahí de repente las palabras, porque mi dialecto no me ayuda mucho, o ya tengo seca la boca. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Lo que nos está dando Pablo a través de esto. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nos está ilustrando, wow. Nos está dando una enseñanza para que veamos quiénes somos realmente como cristianos. Para que veas tú quién eres verdaderamente todavía. ¿Somos fariseos? ¿O somos seguidores de Cristo verdaderos? En el capítulo 7, Pablo explica que ya no estamos bajo ninguna ley. Ya estamos en el 7. Sí, terminamos el 6, vamos al 7. Nos explica que ya no estamos bajo ninguna ley. Que la ley que mostró Moisés no era para salvación, ni para quitar del pecado, ni para perdón de nada, sino para mostrarnos nuestro pecado, para hacer conciencia de quién éramos. Y Dios sabía que era muy difícil que dejaran de hacerlo. Y lo único que hacían era limpiar su culpa una vez al año a través de sacrificios de animales. Derramaban la sangre de un animal, pero el Señor Dios mandó a su Hijo, Dios mismo encarnado en hombre, ¿sí?, a sacrificarse y derramar su sangre para el perdón, para que todo aquel que Él crea sea salvo, mas nadie se pierda.
Y es lo que nos enseña Él, porque la paga del pecado es muerte y Él no quería que muriéramos. Mas lo que Cristo nos vino a dar, dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Ok? Ahora en el capítulo 7 ya no estamos bajo ninguna ley, les decía. Y que la ley que nos mostró Moisés no era para quitar ni el pecado, ni para salvación, ni para nada, sino para mostrar nuestro pecado, para hacer conciencia de nuestra condición carnal y espiritual. Aquí Pablo nos está enseñando a través de estos capítulos, hasta aquí al 7, quiénes somos en verdad. ¿Cuál es nuestra condición espiritual, carnal en el día de hoy? ¿Hasta dónde está verdaderamente tu fe? ¿Hasta dónde has crecido espiritualmente? ¿Hasta dónde has trascendido emocionalmente, apoyado y reforzado por la esperanza que da el creer en Cristo? Es lo que Pablo nos ha enseñado en estos capítulos del 1 al 7. Explica que ya no estamos bajo esa ley, ¿sí? Ahora, y así buscar el dejar esa vida. Así podamos esforzarnos de poder buscar el dejar esa vida de pecado. Ser conscientes de que soy. Yo fui un cristiano hipócrita muchos años. Yo conozco eso, por eso yo no te juzgo, te hablo conforme a mi experiencia, a lo que yo viví y sentí. Y cuando yo lo he vivido, lo he sentido, yo sé lo que se siente, yo sé cómo se actúa, yo sé cómo se procede. Y dicen, es que el pastor es sabio. No, no soy sabio. Bueno, la vida Dios me ha dado sabiduría a través de lo que he vivido. Entonces yo no te juzgo, nada más tengo conciencia cuando te digo lo que estás haciendo mal, para que podamos, eso es lo que está Pablo haciendo con nosotros a través de Romanos, hacernos conciencia de quiénes somos y así buscar dejar esa vida de pecado. Pero Dios en su sabiduría nos permite ver que el pecado que habita en nosotros es más fuerte, porque Dios nos está mostrando a través de Pablo, a través de toda la Escritura, Jesucristo nos los enseña que el pecado es más fuerte que la mente y la carne, la domina. Porque es más fuerte que la mente y domina la carne, domina el cuerpo. Por ello nos da la gracia por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ya pequé, levanto mi vista, Señor, perdóname, fortaléceme, dame la ayuda, yo no puedo. Pero ya perdóname, ya me perdonaste, voy y lo hago otra vez, regreso para pedirte perdón. No, el Señor nos enseña que no, y Él nos da fortaleza a través de la dirección del Espíritu Santo, que es lo que nos va a explicar en el capítulo 8. ¿Sí? O sea, ve qué hermosa es la palabra. Entonces por eso el Señor sabe que el pecado es más fuerte que la mente y domina la carne. Entonces nos da esta gracia en la fe en nuestro Señor Jesucristo. Romanos 7, del 23 al 25 dice, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Pablo nos los está explicando porque Dios le ha revelado todo esto. Fíjate, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. El pecado es más fuerte que tu mente, que tu cuerpo, que tus deseos. Por eso debemos de buscar la dirección y la ayuda del Espíritu Santo, que es lo que vamos a ver en el 8. Dice el 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién? No puedo. Dice el 25, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. O sea, mi mente está con Dios y no quiero, te amo, pero hijo, la carne es débil y me lleva al pecado y Él lo reconoce. Entonces culmina este primera mitad del libro, recuerden, son 16 capítulos, llega hasta el 8 y culmina, ¿sí?, esta primera parte de este libro con el capítulo más alentador y hermoso,
si no del libro de Romanos, del Antiguo Testamento, y si tal vez de la Biblia, porque es un libro hermosísimo, pero termina con la primera mitad del que es el capítulo 8, ¿sí? Donde muestra la gloriosa libertad por medio del Espíritu Santo y la esperanza puesta en nuestro libertador, que es nuestro Señor Jesucristo. Él es el que te ha liberado del hambre, de la pobreza, pero cuando hablamos de pobreza, no, de la pobreza espiritual, de la basura en que vivíamos. Dios nos ha dado vida, nos ha dado riquezas espirituales para vivir llenos de esperanza y de fe de que viene lo mejor por delante. 10 minutos se hará el sufrimiento en la tierra, comparado con la gloriosa eternidad que nos espera. Ahí es donde debemos de fijar nuestra mente, nuestra mirada. Por medio de Cristo nos declara inocentes a todos los que creemos y nos concede la libertad del pecado. Romanos 8, del 1 al 3 dice, este capítulo es hermosísimo. Es la culminación, así la punta de la montaña, ¿no? de esto. Dice, así pues ahora, capítulo 1. Así pues ahora, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Ya no la hay. Hermano, pecaste, has pecado, has caído, levántate. Porque en Dios ya no hay condenación. Todos somos perdonados. Solo es creer y seguir en su camino, entregarnos a Él. Ese es el único camino para poder lograr esto y vivir en paz. Evítate más años de dolor, de sufrimiento. Porque ya no va a ser válido que voltees atrás y digas, hijo, si hubiera entendido, si hubiera aceptado, ya pasó. De que la pagas. Pero el Señor te va a ayudar a llevar esa carga. Sembrando gozo en tu corazón para que soportes esa situación y la esperanza de que mañana te espera un día mejor. Esto es lo que el Señor nos enseña. Dice el versículo 2 del capítulo 8. Porque la ley del Espíritu que da vida en Cristo Jesús te liberó de la ley del pecado y de la muerte. Fíjate, porque la ley del Espíritu que da vida en Cristo, la ley del Espíritu, el Espíritu Santo, que ya habita en ti cuando aceptaste a Cristo como tu único y verdadero y suficiente Salvador, ¿sí? Entonces, en ese momento el Espíritu de Dios está en ti, porque la ley del Espíritu, su dirección, sus ordenanzas, ¿sí?, que da vida en Cristo Jesús a través de su palabra, te liberó de la ley del pecado y de la muerte. Dice el 3, porque Dios ha hecho que la ley de Moisés, porque Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no pudo hacer, pues no era capaz de hacerlo debido a la debilidad humana. Solos no podemos, debido a la debilidad humana. Dios envió a su propio Hijo en condición débil, como ser humano, como carne, como cualquier otro ser humano en la tierra, con ansiedades, debilidades y deseos. Entonces dice, envió a su propio Hijo en condición débil, como la del hombre pecador, y como sacrificio por el pecado, para de esta manera condenar al pecado en esa misma condición débil. Es débil el pecado ante mí cuando la fortaleza de Dios vive en mí. Cuando hay esperanza, cuando el Espíritu de Dios está en mí, el pecado se vuelve débil, ya no me va a hacer caer. Porque yo soy dirigido, reforzado, me da fortaleza el Espíritu Santo. Pero debo de estar velando siempre, ¿sí?, mi vida a través de cómo vivo por medio de la palabra. Por eso no desprecies lo que el Señor te enseña, no desprecies lo que el Señor te está dando. ¿Sí? No debemos, dice, con esto nos libera de toda condenación del pecado el Señor. Y al creer en Cristo nos lleva a vivir bajo la dirección y el cuidado del Espíritu Santo. Y al vivir bajo su dirección nos hace merecedores de la justicia divina, el perdón. Y nos concede la dirección a través del Espíritu Santo. Romanos 8, 4 al 6 dice,
para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Conforme a lo que el Espíritu nos dice, no lo hagas, no te metas, no, bla, 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 bla. ¿Y cómo nos habla el Espíritu? A través de la palabra. Y te habla con palabras indecibles a través de la mente. Te hace sentir, Jorge, eso no es correcto, no lo hagas. Y así como que, ay, como que siento que esto no es bueno, pues no lo hagas. Porque es lo primero que te da Dios a través de aceptar a Cristo, vivir bajo la dirección del Espíritu, la oportunidad y la sabiduría para discernir entre lo bueno y lo malo. Lo que tú decidas es tu decisión, ¿no? Personal. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Yo quiero vida, yo quiero paz, yo quiero tranquilidad. Conforme a mi vida, conforme a mi necesidad, conforme a lo que tenga que hacer, ya Dios añadirá todo lo que yo necesito. Es que yo quiero una casa mucho más grande con 10, 15 habitaciones, porque no. El Señor te va a dar conforme a lo que tú puedes manejar, conforme a tu mente. Y si te hace pasar hambre, no es porque Él quiera que sufras, es porque Él te quiere enseñar. Dale, Señor, gracias. Nada más muéstrame lo que me estás enseñando a través de este sufrimiento. Eso es lo que Dios quiere. Al ocuparnos de vivir, hermanos, nosotros, al ocuparnos al vivir bajo la dirección del Espíritu, Dios hace posible que todas las cosas, no solo los problemas eventuales que suceden en nuestra vida, todos los problemas se vuelvan para nuestro bien. Todo va a salir bien. Todo va a estar bien, tranquilo. Esto, hermano, pues no significa que todo lo que nos pasa es bueno, o que los problemas se acabaron. No, lo malo va a seguir existiendo en nuestra vida, en nuestro alrededor. Lo malo es parte del mundo, porque vivimos en un mundo caído, lleno de pecado, porque no ha sido conquistado todo el mundo por Cristo, y los que no viven en Cristo, no tienen a Cristo, siguen haciendo lo malo. Seguimos viviendo en un mundo lleno de pecado. ¿Sí? Ahora, lo malo, les digo, sigue existiendo en este mundo alrededor, un mundo caído. Pero Dios es capaz de cambiar todas las circunstancias a nuestro favor. Solo nos pide fe, solo nos pide creerle, saber esperar, nos pide paciencia. Y siempre nos dará la victoria. Siempre seremos más que vencedores. Seremos victoriosos. Al suceder esto, Dios nos hace más que vencedores. Mira, dice Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¡Wow! Fíjate qué hermoso es Romanos. Cuando ya vemos realmente qué es lo que nos quiere enseñar. Por eso yo te invito, hermano, después de esta prédica, date la oportunidad en la semana de leer Romanos. Lee un capítulo diario. Hay unos muy cortos, léete 2 al día para que en una semana leas los 8. Y con esto hoy vas a entender mucho más el libro de Romanos. Y entonces te va a dar deseo de practicarlo más, porque cada vez vas a amar más a Cristo. Porque te vas a dar cuenta que lo vamos a amar y mucho, porque Él nos amó primero incondicionalmente. Y Pablo cierra este capítulo 8 con estos 3 hermosos versículos, con lo que culmina todo esto de la salvación, de la esperanza que nos da el creer en nuestro Señor Jesucristo, para darle entrada ya a lo que es su preocupación. Entonces, el versículo 8 lo cierra hermosamente con estos 3 versículos que les voy a leer, y ya con esto prepara la entrada para hablar y mostrar su preocupación por aquellos que se niegan a aceptar a Cristo, por aquellos que se niegan a vivir conforme a la verdad, con aquellos que a pesar de ser judíos cristianos siguen viviendo en pecado, juzgando, envidiando, peleando, discutiendo y haciendo todo lo que hacen entre ellos. Lo mismo es para nosotros. Entonces con estos 3 versículos cierra y prepara la entrada para lo que es el capítulo 9 al 11. Y le digo, para todos aquellos que todavía no aceptan a Cristo como su Salvador, o que aunque lo han aceptado, no lo ven como el Mesías, como la verdad que es,
y que no quieren vivir o no se dejan dirigir por la dirección y la disciplina del Espíritu Santo. ¿Sí? Ahora, fíjate lo que dice Romanos 37 al 39 con lo que cierra este hermoso capítulo. Léelo, reléelo, vuélvelo a leer. Es que ya lo leí 10 veces, no me importa. Léelo 1000 si es necesario. Y en esas 1000 cada vez te va a dar algo nuevo, hasta que transforme tu forma de pensar, sentir, amar, y tu fe crecerá. Dice Romanos 8, 37 al 39, ya para terminar. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Wow. Antes, en todas estas cosas, en el pecado, la caída, en todo lo que éramos, a pesar de las circunstancias, de lo peor que hayamos sido o somos el día de hoy, es el arrepentimiento y buscar a Cristo de verdad. Lee este capítulo, lee el libro de Romanos hasta donde vamos, que es al 11, y vas a entender muchas cosas. Entonces dice, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dice el 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Wow. Nada existente ni en la tierra ni en el cielo, ni demonios, ni nada, ni el pecado, ni lo que sea, nos va a poder separar del amor de Dios si nosotros vivimos con esa esperanza y esa fe en Dios. No te desanimes por el hambre, no te desanimes por la economía, no te desanimes por lo que está pasando. Ora y dile, Señor, tú sabes lo que necesito. Yo aquí en este lugar donde les estoy predicando ahorita, yo aquí caí de rodillas y lloré y le dije, Señor, no tengo para comer. No tengo para comer. Cuando el Señor me llamó, yo no tenía, y sabes, en ese momento yo lloré, yo sufrí, porque hubieron tiempos de desesperación. Empecé a sentir la misericordia de algunos hermanos, empezaron a bendecir económicamente. Dios empezó a proveerme a través de ellos, empezó a traerme economía, empezó a traerme alimento, y con esto soporté unos años. Pero no dejé el camino, porque yo viví con la esperanza que el Señor me iba a dar lo que yo necesitaba. Y a través de ese tiempo viví con lo que el Señor me proveía. Vendí lo que pude vender, pero no me desanimé nunca. Esto es una enseñanza que yo te doy. Porque yo no solo estoy pastor y toda mi vida he sido, no, hermano, la viví. Y por eso sé de lo que te hablo. Conozco la soberbia, conozco la mentira, conozco el orgullo, conozco todo aquello que te puede apartar de Dios y caer en una soberbia espiritual. Lee y busca al Señor. La fe en Cristo, hermano, para terminar. La fe en Cristo y la dirección del Espíritu Santo nos hace más que vencedores a través de una vida llena de paz, de gozo, sin importar las dificultades por las cuales estemos pasando. Esta es la verdad. La fe en Cristo y la dirección del Espíritu Santo nos hace más que vencedores a través de una vida de paz y gozo, sin importar las dificultades, hermanos, por las que estemos pasando. Amén. Dios les bendiga. Si es necesario, escucha esta prédica nuevamente. Lee los capítulos. Ahorita aviéntate el 8 cuando puedas. Y de ahí léele del 1 al 8 nuevamente. Y por pues, cuestiones de tiempo no alcanzamos a llegar al 9 al 11. Pero la próxima semana entramos con el 9 al 11 y damos la introducción al capítulo 12. Pero creo que va a ser en 15 días. Porque, hermanos, pues yo estoy gozoso en mi corazón. Tenemos el lugar donde va a ser vamos a abrir los cultos presenciales. Va a ser a partir del próximo domingo. A las 10 de la mañana van a haber protocolos de seguridad, careta con mascarilla, va a haber gel, va a haber sanitizante, te van a decir cómo sentarte para que estemos en sana distancia, no niños,
porque los niños no se cuidan y no queremos ser responsables de eso. Si tú no te sientes bien de salud, quédate en casa y desde ahí escúchanos porque también lo vamos a transmitir. Pero si estás bien y te sientes con confianza y quieres ir, ve. Si estás bien y no has sido vacunado y tienes temor, no vayas, no hay problema. Vamos a ir los que creemos que podemos y los que no, no hay problema. Quédate en casa y ahí escúchalo. Pero si quieres asistir, pues asiste, y si no, será con el tiempo. El lugar es muy amplio, los vamos a sentar con sana distancia. Y le digo, procurando los protocolos más fuertes que se puedan para evitar un problema. Y terminando el culto nos despedimos, bye bye, hasta luego. Nada de que nos quedamos ahí reunidos platicando, no, todos para afuera. Nada de beso, saludo de beso, ni de mano, ni de abrazo, no, de lejitos, te amo en el amor de Cristo, amén, un placer verte, abrazo a la distancia y todo eso, para que podamos ser más que vencedores, ¿sí? Confiados en la fe de que nuestro Señor nos va a permitir. Ya se les estará enviando por Facebook, vas ahí en la Moctezuma en la 168, 146. En la Moctezuma, en la 146, entre el eje 1 norte, que es el eje de ahí de la Moctezuma, y la 25, la 21. Pero ya se les va a mandar la ubicación, la dirección y foto de la fachada. Es un salón de eventos infantiles. Se van a dar cuenta cuando vayan, los que vayan a ir o los que vean en el video, pues hay cosas de niños, se ve hermoso ahí, y ahí vamos a estar, si Dios nos bendice y todo sigue en pie. Ya tenemos todo listo, ya está nomás para empezar. Hermanos santos, los esperamos para que sí, Alberto, con gusto, claro que les voy a enviar la dirección, se les va a enviar por Face con fotos, con dirección, con ubicación, con todo, para que todos estemos con el conocimiento y podamos ir, y si es necesario y toda la iglesia quiere asistir y somos muchos, ojalá y Dios así lo quisiera. José Manuel Lecumberri, un placer verte por aquí. Saludos a mi hermanita Abby y a tu hija. Si es necesario hacemos 2 cultos en el día, uno de adultos jóvenes, no sé, Dios nos va a dar la dirección, pero yo tengo la fe de que el próximo domingo estaremos ya en un culto presencial saludándonos en vivo, de lejitos, pero físicamente. Amén. Dios me les bendiga, hermanos santos. Nos vamos a despedir en oración. Padre, te damos gracias, Dios, por este tiempo. Gracias, Señor, por la palabra que hoy nos has dado, por la esperanza que hay en nuestra vida, en nuestro corazón, de que pronto podremos tener, Señor, ya esas prédicas presenciales y poder vernos físicamente, aunque saludarnos de lejos, Padre, pero estaremos ya presentes, nos veremos y te daremos toda la honra, la gloria y la victoria, Señor, porque en nuestra iglesia, Padre, no tenemos un deceso. Gracias, Padre, porque han habido muchos infectados, pero tú nos has levantado, Señor, porque me cuento en ellos, nos has levantado de esta enfermedad. Pero, Padre, te damos la honra y la gloria, Padre, porque a ti te vamos a dar la victoria y cantaremos tu victoria, Señor, en ese lugar, porque tú nos has permitido nuevamente, Señor, estar vivos e ir y reunirnos y vernos y escuchar tu palabra, adorarte y alabarte, exaltarte, Señor, a través de nuestra presencia, de nuestra vida y con nuestra boca. Gracias te doy, Padre, por todo esto. Bendice ese lugar al que iremos, cúbrelo, Señor, con tu sangre, con tu manto protector, Señor, con tu bendición, con tu gracia, para que, Señor, no haya enfermedad que nos toque y que podamos, Señor, seguirte dando la honra y la gloria. Padre, en tus manos está esto, es tu decisión, y si no, Padre, tú cerrarás puerta. Pero, Padre, hoy mi corazón brinca de alegría y de gozo, y tenemos todo listo para honrarte y glorificarte en ese lugar. Cantaremos victoria y te daremos la victoria de la reapertura de nuestro templo. Padre bendito, en el nombre de Jesús te damos gracias y te ruego bendición, Señor, para toda tu iglesia, para todos mis hermanos. Bendice su entrar, su salir, bendice su caminar, bendice su alacena, su hogar, Señor, que tu presencia, que el poder de tu Santo Espíritu se mueva de una manera increíble, Señor. Bendice su economía, su trabajo, su empresa. Bendice, Señor, su salud, la vida de cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, yo declaro bendición, Señor, para todos tus hijos, para tu iglesia y para todo aquel que te ama, te busca, para el mundo en general, aún para el que no te ha aceptado
aceptado y que aún la esperanza de que un día llegue a tus pies. Padre eterno, gracias te damos por todo esto, en el maravilloso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Hermano santo, le recuerdo, mañana lunes a las 7 tenemos oración, miércoles a las 6 tenemos lo que es alabanza devocional a las 6:40, a las 7 predicación, a las 8 tenemos Zoom nuevamente, a oración por Zoom, el viernes a las 7 oración por Zoom, y el domingo, si Dios nos lo permite, nos estaremos viendo presencialmente en este lugar. Y los que no puedan ir o no deseen ir, es válido, o sea, cada quien va a tomar su propia decisión. Nos seguirán por medio de las por la tecnología. Así es que, hermanos santos, los amo en el amor de Cristo. Dios les bendiga. Lean Romanos, lean lo que hemos visto, lean ahorita el capítulo 8 y van a ver la riqueza que Dios les va a dar. Amén. En el nombre de Jesús declaro sanidad, bendición para todos ustedes. Amén. Hasta pronto, hermanos. Nos estamos viendo.